Feliz viernes a todos. Vamos a hacer esto. Vamos a hablar de el challenge. Veamos los resultados. Vamos a reiniciar. No soy yo. Recuerden quién es. El roster. Pero antes de eso, por supuesto, asegúrate de seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube. Si no entraste, entra al Discord, es gratis, tenés el link en la descripción del video. Dale like al video. Help us out. Likes are free, and I appreciate and love each and every one of you guys for doing that. We are going to cover the trade day today. Today was a very interesting one to learn from. You're really going to get a lot. Hoy es un día muy interesante para aprender. Es uno de esos días lentos que tuvimos mucha volatilidad, pero después se puso muy lento. Van a ver cómo pienso yo las cosas. Así que vamos a verlo. Cover the week kind of in a glance here tonight, so a lot to cover. Let's right into that right now. Bueno, vamos a acá a nuestra ventana de resultados. Anda a ver los resultados de nuestros miembros. Los miembros vienen acá y ponen sus reportes. La están rompiendo. Estoy muy orgulloso. Miren, 7K hizo acá. Más de $10.000 en 2 días. Así que estoy muy orgulloso de nuestros miembros. Y vamos a hablar sobre los resultados. A ver. Si te lo perdiste, los videos anteriores, te recomiendo que vayas a verlos. Y esta es la meta, mostrarles lo que hacemos. Bueno, les decimos que tienen que empezar con un account chico, pero miren lo que hizo Ross. Dijo que no iba a usar leverage, pero usó por 7. Nosotros no usamos nada. Pero bueno, capaz él puede explicar por qué lo hizo. Bueno, realmente a mí no me importa. Yo les quiero mostrar nuestros resultados. Nosotros, ya les digo, no estamos usando nada de leverage. I think Ross maybe stepped up to the plate. He usually does $500 accounts, as you guys have seen in the past, but you know, he knew he was going to get into this contest with me, I guess, and he heard about the $2,500, so he's like, "Oh, I'll do $2,500." But then he leveraged. Bueno, parecía que él siempre hace ese challenge con accounts más chicos, pero cuando se dio cuenta que nosotros íbamos a hacer el challenge de $2.500, parece que cambió, ya ahora lo hizo de $2.500. Pero bueno, igualmente ya les digo, lo hizo con leverage por 7. En realidad son $17.500. Imagínense lo que hubiésemos hecho nosotros si estábamos con $17.500. Pero bueno, estos son los resultados finales. Miren la diferencia, él está en 11% y nosotros en 210%. Pero bueno, está bien, igual le fue bien. Si no saben sobre las ventajas de operar en futuros, pueden verlas en nuestro Discord. Trading futures, and if you don't know about those, again, we've got the whole section on the left-hand side in our Discord chat that talks about the 21 E-mini advantages, so go check that out. So, you know, overall, we really, I mean, this is not just a small defeat. Okay? Así que bueno, esto no es una pérdida pequeña, lo destruimos. He's at 4,400 there in his account, you know, after empezó, hizo bien, menos de la mitad que nosotros y con un leverage de por 7, o sea que tenía el account en $17.500.
Ahora, ¿cuál es el plan en el futuro? Él reseteó el account. Les recomiendo que vayan a ver su video. Así no lo escuchan de mi parte, escuchan lo que dice él. Pero esencialmente eso es lo que está haciendo. Por alguna razón, ahora sé que tiene sus razones, no sé cuáles son, pero dijo que va a resetear sin leverage esta vez. Así que bueno, sí, creo que fue troleado por sus propios miembros. Así que ahora va a hacerlo sin leverage. Yo creo que como un educador deberías estar haciendo lo que le decís a tus estudiantes que vas a hacer. Así que yo, bueno, voy a resetear otra vez en 2500. Así que bueno, voy a empezar de nuevo y veremos cómo nos va. Él va a empezar con 4400 sin leverage. Yo voy a empezar con 2500 sin leverage. Y veremos cómo nos va. Muy excitado de hacer esto. Otra cosa es, ¿qué piensan sobre offshore brokers? A mí me ponen muy nervioso. ¿Alguien los usó? Cuéntenme sus experiencias. A ver si hay alguno en el que confíen. O si usan el que usa Ross. Y a ver si tuvieron algún problema. Porque bueno, yo escuché gente que tuvo muchas pesadillas. Pero bueno. No, igual ellos no piensan que vas a recuperar tu dinero, porque la mayoría de los traders lo pierden. Pero bueno, veamos mi resumen. Hicimos en la primera semana $5.246 después de comisiones. Acá está lo de hoy, el último día. Right there, profit factor 2.5. So winners 2.5 times the size of my losers. Small drawdown, that looks good. Tuvimos un small drawdown pequeño. No fue un día fantástico, tampoco fue un día chico. Así que bueno, esos son los stats de hoy. Mis miembros me ganaron por todos lados. Mis miembros la rompen. Nuestro room está 100% abierto al público. Es gratis. No tienen una prueba gratis de 2 semanas. Nosotros sí la tenemos. Super excited about that. We beat Macro Hedge, if you guys remember that. I think I'm going to do a recap back to remind everybody on Sunday of how we also beat Macro Hedge back, was that a year and a half ago? Smashed Macro Hedge. They were the largest kids on the street out there on Twitter back in 2019. Bueno, está hablando del Twitter. You know, they talked to the wrong people, and next thing you know, they decided they wanted to get in a competition with us, and we smashed them so hard their mom felt it. You know what I'm saying? So our team got together and had some fun with some graphics. And by our team, I mean these aren't like paid crew members. These are people who are actually paid members in our crew. Estos son miembros que pagaron para estar acá con nosotros y realmente contribuyen con nosotros. Here's some Duke Nukem action. If anybody knows any of those Duke Nukem references, you're really going to appreciate what we're about to show here in just a moment. We had a little fun with some of our graphics, and there's us knocking out Ross in week 1 where he's doing a full account reset. Somebody put my face on the old Duke Nukem there. Next thing you know, we've got Duke Nukem with Miren, Duke Nukem, Warrior Trading y Macro Hedge. Son unos memes que hace la gente.
and chew bubble gum, and I'm all out of bubble gum. And if you guys don't know the reference, well, then it's because you're not a cool gamer like I am. Si no te das la referencia es porque no sos un cool gamer como yo. Next on our list, we defeated Macro Hedge, we did Warrior Trading. These guys we actually exposed as a scam. Bueno, estos de Warrior Trading son un scam. Yo no pondría a Ross en la categoría de un scam, pero esta gente sí. Members and selling into them. I'm not going to, make that. I don't have evidence of that, but I have, seen. But again, this for sure, scam. Estos por seguro son scams. Wasn't even close. So we'll do that contest result. If you guys are new with us or weren't here back in 2019, didn't see that whole contest thing go down, them trying to dox me and my family and everything else, that was some saga and some drama. We won't spend a lot of time into that, but I will just show, hey, the results, AlgoBox. If you're trying to make a decision on whether or not you want to join in with AlgoBox and our crew, you probably want to know about some of the history of bueno, ya seguro sepan algo de nuestra historia. Probably something you want to know about. Pero bueno, hasta ahora, por hoy, nuestros resultados. Empezamos la semana. Esta foto viene de mis time frames más altas, que son dos. Lo llamamos el tide y el wave. Es el concepto del agua. Queremos subirnos al tide y después, bueno, si el tide está subiendo y el wave está bajando, nos podemos subir. Tenemos dos pasos. El paso 1 se llama el tide, el paso 2 se llama wave. Y queremos estar seguros de que tenemos esos dos para cada instrumento que estemos operando. Tenemos dos charts. Si no entienden, vayan a ver los videos anteriores donde hablamos sobre esto. Esta es una foto de todos nuestros instrumentos. Cada uno de nuestros instrumentos se dividen en tres charts distintos. Acá en MACV es donde elegimos la dirección que vamos a operar. Es el que llamamos filtro MACV. Entramos después en AlgoBars, en los timeframes AlgoBars. Ahí tomamos los trades, son los charts de entrada que usamos. Acá yo les dije que casi todo estaba en verde. Miren, verde, casi todo. Esto fue a la mañana, igualmente yo traía a la tarde. Por eso les digo que estuvo lento. Generalmente, por eso los viernes entramos rápido a la mañana y nos salimos rápido. Yo hoy no lo pude hacer porque tuve distintos compromisos. Así que bueno, ya saben que con AlgoBox pueden operar en cualquier momento del día. Entramos y jugamos al videojuego. Dejamos que el cheat haga el trabajo. Pero bueno, acá con este chart decidimos si vamos a buscar trades en largos o en cortos. En el de acá arriba, ya saben, buscamos entre 15 y 25 ticks. Y en el de abajo, entre 10 y 15 ticks de target. Bueno, si tienen preguntas, vayan a ver todos los videos anteriores que tenemos, donde explicamos absolutamente todo. Así que bueno, este fue mi primer trade. A ver, primer trade de la sesión acá. Tenemos muchos puntos rojos. Lo que les digo, la mayoría de esto fue verde. Así que les dije, si esto no funciona rápido, le voy a dar una oportunidad acá. Este terminó no funcionando. Lo cerramos con una pequeña pérdida. No dejamos que nos saque totalmente por stop. Apreté el botón de close. Así que bueno, perdimos un poco ahí en el primer trade. Algo de $130. Estos son los botones que apretamos para entrar. Para la gente nueva.
Esos prácticamente ni los usamos. Usamos el buy y el sell. Literalmente, prácticamente 4 botones. A veces uso el bid y el ask, pero bueno, realmente no, ustedes no necesitan hacerlo. Nuestros targets y stops aparecen automáticamente porque tenemos ATM configurados. Nosotros jugamos a esto como si operamos el mercado como si fuese un videojuego. Ross, por ejemplo, opera en stocks, nosotros operamos futuros. Así que estaba señalando mi razonamiento. Tuvimos acá un cambio en el histograma. Cambiamos a verde, después cambiamos de nuevo a rojo. Así que yo estaba buscando un rompimiento de ese punto verde para entrar en corto. Necesitaba algo rojo para entrar en corto. Y les expliqué cómo podíamos usar un HMD. Y esto es el rompimiento de un punto, y en el rompimiento podemos usarlo como una entrada para ir en contra, o sea, en corto en este caso. Así que estaba esperando que rompa. Quería tomar eso realmente. El mercado estaba muy lento. Así que miré RTY. Y este prácticamente acá entré porque es el mismo trade, pero tengo un punto rojo brillante, así que es un multidot, un double dot más king timing. Acá tenemos kings, si no saben lo que son las líneas de tiempo. Y a partir de ese momento es cuando pueden encontrar la distribución. De esta forma podemos usar targets grandes y stop pequeños entrando en esa zona. Pero bueno, el punto está acá mismo, y cuando el precio rompe hacia abajo, entro en corto. Ahora bueno, entré un poquito antes, como pueden ver, pero bueno. Llegamos a target 1 en este trade. Pero eso fue después de king timing. Tenía mucho rojo, así que tenía las suficientemente razones para darle una chance. También tuvimos RTY abierto a la vez. Abrimos 2 trades a la vez. Junto con ese abrimos un otro en RTY. Ven, acá está empezando a caer y llegamos al target 1 en YM, en RTY también. Pero bueno, cuando se devolvió después de hitear target 1, terminé $15, me salí break-even baja y terminé $15 positivo, o sea, prácticamente break-even después de 3 trades. Una sesión muy difícil, pero bueno, no importa. Nos acostumbramos a las condiciones del mercado lentas. Bueno, les estoy tratando de explicar cómo opero, que es como siempre espero, por ejemplo, que el precio llegue a king timing para tratar de tomar un trade. Al principio de mi carrera, como la mayoría de las personas, entraba en cualquier cosa, pero de esta forma es como eliminé la necesidad de entrar en cualquier cosa, esperando para large y king timing.
Y así puedo estimar. Por ejemplo, acá si le hacen zoom, capaz pueden verlo. Pueden ver que hay entre 5 y 6 barras de espacio entre large y king timing. Así que sé que tengo tiempo para esperar. Acá no estoy cerca de ninguna línea rosa. Pero cuando el precio en la timeframe más alta, la de arriba, llega a king timing, puede pasar algo, puede venir una distribución. Les voy a mostrar un ejemplo acá, por ejemplo. ¿Ven? Desde esta línea rosa cómo el precio explota hacia arriba. Y ven que hay un lindo pivote también ahí, de 10 puntos prácticamente, en esa línea rosa del medio. Y recuerden que estas líneas son dibujadas automáticamente por adelantado en nuestro sistema. Así que ese es el concepto que hablábamos en esperar King Timing Lines. Miren también acá las dos burbujas y en la oportunidad de 100 ticks. Y encima en una King Timing Line, si le hacen zoom la van a ver. Hay una línea de King Timing justo ahí. Así que si agarramos eso, puede ser una oportunidad muy linda. Recuerden que cada barra en esa time frame... Ah, esa es de 24. Bueno, pensé que era el TIE, es el wave. Así que perdón, pero bueno, son 24 ticks. Pensé que una barra eran 89 ticks, pero no, en realidad dos barras de acá son 50 ticks. Pero bueno, acá, miren acá, también tenemos King Timing. Así que sabemos que una distribución con un cambio puede venir acá. Sí, sí que ya sabemos. Si estuvimos... Si estaríamos en el tide, cada barra son 89 ticks, así que se entran en un trade y tienen como target una barra entera, tienen 89 ticks de target. Bueno, acá estamos en el Q y en el Q todavía no lo puedo operar por un par de días hasta que suba el saldo de la cuenta 8K. Esas son nuestras reglas. Bueno, es mucho más fácil hacer trading con accounts más grandes por todas las razones que le di en el video. Pero bueno, cuarto trade. Entramos en corto con el punto rosa más el rojo, es un double dot, y inmediatamente apenas entramos aparece un punto verde. Así que fue algo duro. Y encima tenía todo el MACD en verde. ¿Ven? Eso es lo que les digo. No vayan en contra del MACD. Podría haber evitado este trade. Así que terminé cerrando esto. Ni siquiera lo conté ese trade. No estuvo abierto ni 30 segundos ese trade. Cuando vi el punto verde lo cerré. Así que ni siquiera lo conté como un trade. Ahora, si no tienen nuestro track de trades, pueden agarrar, imprimirlo. Nerf dart discs, and of course now I'm using golden Trump coins, and yeah, all we do is win. #winning. Let's see, fourth trade. Pero bueno, veamos cuarto trade en largo. Bueno, les digo, ese no lo conté como un cuarto. Con esta hoja contamos los trades. Todavía me quedan dos trades. Así que a ver, ¿qué tomamos acá? Terminé yendo en largo, pero había más que ese punto. Sabíamos que teníamos el MACD, sabíamos que teníamos un headshot en el MACD, ven eso ahí, es un headshot verde en el MACD, tenemos el histograma en verde, sé que esa es una línea roja vertical, pero ¿saben lo que significa? Todavía, mientras no pasen 8 barras, estamos en verde. También tengo AudioBox haciendo clic
Si no saben lo que es el AudioBox, entren en el Discord, vayan ahí y pueden escuchar la agresividad de los vendedores y compradores en el tape. Solamente son órdenes grandes, así que es difícil de explicar lo que es. Tienen que ir y escucharlo. Así que entramos en largo ahí. Después, cuando entro, de repente pasé de estar en 2 contratos de 2 a 4 contratos. ¿Por qué? Porque aparece un punto azul. Así que le metí un par de contratos adicionales. Así que básicamente estamos añadiendo a la posición. Después tuvimos otro punto, un punto verde. Así que otra vez añadí. Hay un montón de cosas pasando. Así que si no viste el video, primero andá y miralo. Y vas a ver todo cómo pasó en vivo. Este fue el trade más grande. Empezamos a llegar a targets. Sacamos algo. Después añadí de nuevo. Cuando apareció la cruz. Así que también teníamos delta ahí apareciendo. Y saben que bueno, eso es Flow Master Delta, no es nada que hayan visto antes. Hay un componente en el Delta, por eso lo nombré así, pero tendría que haberle puesto otro nombre. Pero bueno, cerré el trade ahí con $590. Bueno, mucha gente prácticamente no vio esto antes. Y la gente dice, bueno, voy a sostener mi trade hasta ese nivel de ahí arriba. Cuando llegue a ese nivel, lo voy a cerrar. Sabemos que los niveles horizontales son un poco basura. Pueden funcionar a veces, pero generalmente son basura. Lo que quieren ver es esto, cuando el precio sube así. Y cuando llegamos a King Timing, una línea vertical, es mi target ideal para salirme del trade. Así que pueden entrar, llegar a King. Recuerden, la King Line es un buen lugar para cerrar un trade o para entrar también, y de esta forma pueden maximizar sus trades, que es lo que tratan de hacer en los últimos 40 días del programa. Recuerden que pueden empezar gratis, porque sabemos que somos los mejores. Bueno, no sé. Capaz hay alguien mejor, pero nosotros no lo pudimos encontrar. Si vos conocés a alguien que sea mejor, avísame y haremos una competición con esa persona. Así que bueno, acá estoy haciendo bromas, el mercado está muy lento, nos quedaba un trade. Nos quedaban 15 minutos y tomamos un plover. Si no sabes lo que es, anda a mirar el video de la estrategia donde lo explicamos. Así que tengo 4 contratos, creo que empecé con 2 y añadí un par más para tratar de sacarle algo a este último trade. Estoy quedando sin tiempo en mi reloj. Recuerden que solo hacemos trading de 60 a 90 minutos. Así que apareció ese plover ahí. Y este fue el último trade del día. Pueden ir y verlo. Si no conocen el plover, este PRC era dorado. Y cuando se convierte en rojo, esa debería ser tu salida. Yo lo sostuve un par de ticks max porque pensé que iba a pushear hasta arriba de todo. Bueno, justo ahí llegamos al tiempo y nos salimos ahí. Así que si quieren ir a ver el video, vayan. Si les gusta el video, denle un like, suscríbanse, activen las notificaciones. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente.
Make sure you do that, and I will catch you guys on Monday. For me, Pippi, Robbie, Lunchbot, Mod Squad, Curtis, G, and the rest of the gang, listen at the Big H Town. See ya!